Bien, muchas gracias. Sigamos adelante, porque nos queda un pedacito todavía de este tema para después pasar al siguiente tema, que es un poco más breve, respecto del reino de Dios. No que sea una realidad menos compleja que la de la esperanza, pero vamos a tratar de sintetizarla en lo posible. Bien, entonces habíamos quedado antes de nuestra pausa en esta categoría, en la dimensión temporal de la esperanza en el Nuevo Testamento. Entonces habíamos concluido con esta comprensión que vamos adquiriendo, que van adquiriendo aquellos que son testigos del ministerio público, de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, de esta certeza que van adquiriendo respecto de que Jesús es aquel que debía venir y no es necesario esperar a otro. Entonces, la vida de Jesús abre el tiempo que viene después de él. Es decir, si es que el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo es aquel punto de inflexión en esa historia que se desarrolla inexorablemente, entonces quiere decir que este punto de inflexión marca un antes y un después. Y por lo tanto, el acontecimiento de nuestro Señor abre a este tiempo que viene después. Y abre la pregunta acerca de qué es lo diverso. Es decir, cómo el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo ha transformado la esperanza, cómo ha planificado la esperanza del pueblo de Israel y de la humanidad. Y cómo entonces comprendemos el tiempo que lo sucede. Y este tiempo entonces se extiende desde esta venida primera de nuestro Señor hasta la parusía, hasta su retorno, como bien lo sabemos. Entonces, el hoy se caracteriza por esta famosa frase del ya, pero todavía no. Característica que Jesús expresa en el anuncio del reino. El reino de Dios ya está entre vosotros, ya está en medio de vosotros. Vamos a hablar después acerca del reino de Dios, vamos a entrar un poco más en este tema, donde, como sabemos muy bien, es una categoría muy propia de los evangelios sinópticos, que se identifica finalmente con el mismo Señor. Entonces, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está aquí, puesto que Jesús, durante su vida pública, está presente en el mundo, y después Jesús resucitado no lo está menos por medio de su Espíritu. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como promete al final del Evangelio según San Mateo. Por lo tanto, nosotros comprendemos que hay una presencia que ahora abarca todo el tiempo. No es que antes no lo hubiera, pero ahora la comprendemos en un sentido más pleno. Ahora comprendemos que esta esperanza se ha encarnado y ha tomado nuestra propia carne. Por lo tanto, la esperanza está en nosotros mismos, está en medio de nosotros. Jesús está en medio de su pueblo. Y por lo tanto, el tiempo de la presencia plena de Cristo, sin embargo, todavía está por llegar. Entonces, entramos en esta paradoja, ¿no?, del ya, pero todavía no. Entonces, Cristo muerto y resucitado es este germen del cual hemos hablado, especialmente en el Antiguo Testamento, y el Evangelio de San Juan, sobre todo, nos manifiesta con fuerza este ya, el yo soy de nuestro Señor, porque el Evangelio según San Juan es aquel que no habla de la categoría del reino de Dios, sino que más bien Jesucristo habla directamente de sí mismo. El yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, antes que Abraham existiera, yo soy. Y por lo tanto, esta presencia de Jesús es el ya, es la existencia plena, es la esperanza satisfecha, manifestada como un signo de la fe, con el propósito de que nosotros creamos y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y al mismo tiempo, las cartas paulinas, sobre todo, tienen este acento de que nos manifiestan el todavía no. A pesar de que Pablo originalmente pensaba que el reino de Dios, que la parusía era inminente, finalmente comenzamos a adentrarnos en este misterio en el cual captamos que tampoco somos capaces de proyectar la inminencia de qué, si es que finalmente es nuestro Señor el que conduce el tiempo. Entonces, las palabras de Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, hemos sido salvados
en la esperanza, o algunos traducen también para la esperanza. Es decir, el contexto en el cual vivimos ahora es el contexto pleno de la esperanza cristiana. Es aquel en el cual nosotros, habiendo conocido el acto definitivo de la salvación de Dios para con los hombres, vivimos ya en este contexto de la esperanza verdadera, de la esperanza plena, que ya está cumplida, pero que esperamos su plena manifestación. Entonces, ¿cuáles son los objetos de la esperanza? Es decir, ¿en qué podemos encontrar en el Nuevo Testamento esta expresión de la esperanza plena en la persona de nuestro Señor? Los evangelios señalan que en el tiempo de Jesús la gente se volvía a Él con esperanza. Van donde nuestro Señor pidiendo una sanación, a veces una purificación, una salvación, tiene nombres diversos, ¿no?, dependiendo del evangelio, para sí o para otros, ¿no?, la resurrección de un pariente, o el agua de la vida eterna, la samaritana. Entonces, ¿qué? Podemos mirar los textos evangélicos y darnos cuenta qué es lo que los hombres vienen a pedir a nuestro Señor. O sea, ¿cómo encarnan ellos su esperanza manifestada a nuestro Señor? Los hechos y las cartas señalan que después del tiempo de Jesús, la esperanza se refiere entonces a la resurrección. Pero esta esperanza se funda sobre la resurrección del mismo Jesús, que es primicia de los que duermen. Es decir, ahora se conforma la esperanza en este sentido de la resurrección porque Jesús ha resucitado, porque Él ha manifestado lo que la satisfacción de la esperanza realmente significa. Y por lo tanto, comenzamos esta nueva parte de este tiempo que avanza hacia la plenitud desde la categoría de la resurrección. Y los cristianos entonces son orientados hacia la parusía, el retorno de Cristo después del juicio que llevará a cumplimiento la presencia de Dios, que es todo en todos. Esta frase de San Pablo, la primera carta a los Corintios, que finalmente engloba en 3 simples palabras lo que la esperanza desde el acontecimiento de nuestro Señor realmente significa. Inicialmente fue comprendida, como decíamos, como inminente, ¿no? Esta parusía inminente, como aparece especialmente en la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Pero luego insiste en el desconocimiento del momento de la venida del Hijo del Hombre, del día del Señor, que llega como un ladrón. Incluso bajo esta característica de diferida, esta venida permanece inminente, ¿no? Entonces entramos en este aspecto, en esta paradoja, ¿no?, de que la venida de nuestro Señor es inminente, pero al mismo tiempo todavía no llega. El ya, pero todavía no, que finalmente expresa esta esperanza que nosotros anhelamos, esta esperanza que toma una forma definitiva en la persona de Jesucristo, pero no es una esperanza que nosotros podamos capturar, sino que sigue siendo para nosotros un gran misterio en el cual adentrar. Y partimos de la base de aquello que el pueblo de Israel comprendía por el misterio, ¿no? El misterio para el pueblo de Israel, la ratzá, es aquello que Dios conoce y que quiere revelar. Es decir, es aquello en lo que Dios quiere hacernos parecernos más a Él. Es aquello en lo que Dios quiere mostrarnos su voluntad. Es aquello en lo cual Él quiere hacernos participar de la plenitud del ser que Él nos ha concedido desde el momento primero de la creación. Y por lo tanto, esta inminencia de la venida de nuestro Señor, de la que solamente sabemos que cada vez queda menos, no sabemos nada más, también nos llama a esta exhortación a la vigilancia. Entonces, la atención que ponemos a la historia, ahora marcados o conformada la esperanza por la venida de nuestro Señor, se expresa de una manera particular, es decir, se expresa en la vigilancia. Por eso el episcopo es la plenitud del sacerdocio, porque es el que vigila, ¿no? En él se expresa plenamente esta tarea, ¿no? Esta expresión, esta encarnación de la esperanza cristiana. Y por lo tanto esperamos la venida de nuestro Señor. Este tiempo
entre la venida de Cristo y su retorno es también un tiempo de tribulación. Es un tiempo en el cual seguimos padeciendo las consecuencias del pecado. Es decir, es un tiempo de persecución interior por nuestra propia lucha contra el pecado y asistido por la gracia de nuestro Señor, y también la persecución que comprendemos en muchas formas a lo largo de la historia, ¿no? Y de la que decanta muy fuertemente en los textos del Apocalipsis, ¿no? En los dolores de parto, de los que habla también Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? La esperanza se vive como este gemido, ¿no? El triple gemido de la creación, de los creyentes, ¿no? Entonces, de los hombres y de los creyentes, ¿no? Entonces, el gemido que es, podríamos decir, en el signo de los dolores de parto, es el dolor que padece la mujer en el momento que da a luz, pero que sin embargo está dispuesta con todo su ser a atravesarlo por la esperanza de la alegría del hijo que le nacerá. Entonces, ha sido en el tiempo de Pablo y ha sido a lo largo de la historia del cristianismo una imagen muy predilecta, ¿no? Porque expresa muy profundamente esta alegría por la cual se está dispuesto a pasar por el dolor, llamada a la perseverancia y también al deseo ardiente: ven, Señor Jesús. Es decir, ¿cómo se conforma esta esperanza? Se conforma en estas imágenes, en esta disposición a la historia que el hombre asume a partir del acontecimiento de nuestro Señor con este clamor, el Maranatá: ven, Señor Jesús. La esperanza, entonces, es esperanza de la salvación o de la redención. La salvación transforma totalmente el ser. Es decir, ahora que lo conocemos, ahora que conocemos la plenitud de aquello que esperamos, ¿qué produce en nosotros? ¿No será una transformación plena? La revelación plena produce una transformación plena. Es decir, el ser verdaderamente quienes desde el principio Dios ha creado. Transforma totalmente el ser, tocado en su pecado, en su sufrimiento y en su mortalidad, para transfigurarlo a imagen de Cristo. ¿Quién es el que toca el pecado? ¿Quién toca el sufrimiento? ¿Quién toca la mortalidad? Es Cristo mismo. El Señor toca aquello que limita al hombre para poder hacerlo participar de la plenitud de su ser. Y lo lleva a la plenitud de la condición filial del ser humano, que le abre la visión de Dios. Es decir, en la medida que comprendemos quiénes somos verdaderamente, cuál es el sentido, el propósito de la creación de Dios de cada uno de nosotros, podemos ver a Dios. Están íntimamente unidos, ¿no? El conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre son dos grandes carriles paralelos, que corren a lo largo de la historia de la salvación. Entonces, el Antiguo Testamento ya había visto que más allá de una esperanza de salvación limitada, como puede ser la que nosotros podemos tener a la vista, ¿no? Según nuestra propia limitación, Dios mismo sería la salvación y el objeto de la esperanza. En Pablo, esta certeza se vuelve Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, la esperanza es el mismo Señor. Decíamos que la esperanza de Israel era Dios mismo. La esperanza del nuevo Israel es Cristo. Es la manifestación plena de Dios en la persona de nuestro Señor. Y la dimensión relacional de esta esperanza, ¿no? En el Nuevo Testamento la esperanza es relacional. ¿En qué sentido? En que en la mayoría de los casos se dirige hacia alguien. Es decir, la esperanza se dirige a Dios, la esperanza se dirige a Cristo. Por aquellos que se acercaban a Cristo para pedirle la satisfacción de su esperanza. Como en el Antiguo Testamento, que asocia la esperanza con la confianza, así en el Nuevo, la esperanza es vivida en la confianza de la fe. El Ben Sirá, el Siráside, ya había vinculado la esperanza con la fe. Y San Pablo las vincula también en su famosa tríada, ¿no? En la fe, la esperanza y la caridad, de las que habla en la primera carta a los Corintios y también en los Tesalonicenses, ¿no? Entonces, la caridad misma todo lo espera. En el himno de la caridad
de San Pablo está contenida esta frase, ¿no? La caridad todo lo espera. Es decir, es un signo de la plena caridad, de la vivencia del amor de Dios, el estar dispuesto a todo. La esperanza es relacional porque la resurrección esperada no se entiende simplemente como una supervivencia. Como decíamos, esta esperanza, esta tentación de la esperanza de no morir, que nuestro Señor sufrió, padeció en el Getsemaní. No es un tiempo suplementario, sino que, como señala el cuarto evangelio, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es decir, aquí está la vida eterna. Esta es la forma, es la conformación verdadera de lo que significa la eternidad. Es aquello que expresa más plenamente nuestra esperanza, conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. Para Pablo, la resurrección abre a la plenitud de estar con Jesús, el cumplimiento del encuentro de amor inaugurado en esta vida. Estaremos siempre con el Señor. Es la forma en que Pablo expresa la consecuencia de la parusía, ¿no? ¿Qué pasará? Estaremos siempre con Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida. Entonces, hay una certeza de la relación plena. Descubrimos la plena relación del Hijo con su Padre. Y por eso sabemos cómo expresar el anhelo profundo, la esperanza del corazón cristiano de unirse como hijo con el Padre Dios. Y el deseo de estar con Cristo es experimentado tan intensamente por Pablo que el apóstol quiere abandonar este mundo si no fuera retenido por la conciencia de ser más urgente permanecer para vuestro bien, ¿no? Yo ya quisiera dejar este mundo, ¿no? Pero permanezco por el bien que comprendo que el Señor me pide realizar en su nombre en medio de ustedes, ¿no? Y la esperanza sigue siendo relacional porque se expresa también en nosotros, es comunitaria. San Pablo prolonga la apertura a lo universal que tiene sus síntomas en el Antiguo Testamento. La esperanza para los cristianos, para el pueblo de Israel, como el mismo Pablo también narra, ¿no? en el trato que hace del pueblo de Israel en la carta a los Romanos, entre los capítulos 9 y 11, y para la creación, llamada también ella a la salvación, esa que espera también ser renovada. Cristo entonces es la razón de la esperanza. A través de todas las razones para la esperanza, el Antiguo Testamento había comprendido que es obra del mismo Dios, es decir, todas las razones finalmente decantaban en el mismo Señor, ¿no? Y para el Nuevo Testamento es Cristo quien une en sí mismo las dimensiones temporal y relacional de la esperanza, siendo Él mismo la razón. Él es la razón para seguir esperando. En Él se ha reunido todo lo que hemos intuido que es la esperanza que hay en nuestro corazón. Y Él está, al inicio, en el principio era la palabra, era el verbo, corazón de la historia sagrada y de la Escritura, verbo de Dios. Ya vamos terminando esta primera patita. Su pasión, muerte y resurrección no son una motivación subjetiva que incita a los cristianos a esperar, sino el fundamento objetivo. Es Cristo mismo. Cristo es para nosotros. Cristo expresa la plenitud de su ser en el misterio pascual. Y por lo tanto, es el fundamento objetivo de una salvación que ya ha sido dada y que debe explayarse a lo largo de la historia hasta la parusía. Es un ya que se extiende, que se difunde. La razón de la esperanza cristológica es al mismo tiempo trinitaria, ¿no? Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos recuerda San Pablo. Entonces, la verdadera razón, la verdadera esperanza
digamos, decantada en la persona de Cristo, abre al misterio de la Trinidad, abre al misterio de la íntima relación interior de Dios. Y ya que Jesús ha penetrado a través del velo del templo como precursor, la esperanza es el ancla segura y firme de nuestra alma, como dice la carta a los Hebreos, que permite vivir en las tribulaciones de la historia, de la que el Apocalipsis después se hará eco. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que es un tema denso, difícil de tratar en poco tiempo, pero si hubiera alguna consulta, si no, seguimos adelante. Bueno, no hay problema. Bien, entonces, esto es un poquito más condensado, ¿no? Pero vamos a ver este siguiente tema que está muy vinculado con el anterior y que fue parte de lo que conversamos con el padre Álvaro para poder ofrecerles hoy día en esta reflexión. Entonces, además de la esperanza, ¿no?, que nos guía como virtud especialmente propuesta en este año jubilar, el reino de Dios, es decir, aquello en lo que Jesucristo expresa, especialmente en los evangelios sinópticos, la satisfacción de la esperanza del corazón creyente, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto del reino de Dios en las Sagradas Escrituras, ¿no? En primer lugar, ¿qué podemos decir en el Antiguo Testamento y en el judaísmo antiguo, que son como los antecedentes que nos ayudan a comprender una categoría que es eminentemente neotestamentaria? No que no exista en el Antiguo Testamento, no que no se comprenda lo que quiere decir, no que no tenga ciertas expresiones particulares, ¿no? Pero es una categoría eminentemente neotestamentaria. Entonces, si podemos hacer algunas observaciones, se percibe que en el Antiguo Testamento la expresión reino de Dios prácticamente no aparece así expresada, ¿no? Pero la configuración temática toma consistencia desde el momento en que se toman en cuenta el título real, las diversas expresiones verbales y de los diversos atributos y símbolos reales, el trono, el palacio, la corona. Es decir, la comprensión de que Dios es rey existe en el Antiguo Testamento. Y es una expresión muy fuerte del Antiguo Testamento. La alianza es una expresión que eminentemente involucra a los reyes, ¿no? La alianza que existe entre las naciones, que encuentra su expresión más sublime en la alianza de Dios con su pueblo, expresa el vínculo que se establece entre los pueblos a partir de la acción de sus gobernantes, ¿no? Por lo tanto, hay una comprensión de que Dios es rey. Y el ámbito sobre el cual se extiende la realeza de Dios está constituido sobre todo por el pueblo elegido, pero se prolonga también sobre la creación y sobre los otros pueblos, como aparece particularmente en los salmos llamados reales, ¿no? Y el reino de Dios aparece sobre todo como permanente, ¿no? El Señor reina para siempre, tu Dios Sión de edad en edad. Es decir, ¿cómo se comprende este reinado de Dios? ¿Cuál es el contexto de su reinado? ¿Cuál es su territorio, podríamos decir? En primer lugar, es Israel. Hay una comprensión original, digamos, más primitiva del Israel, de su Dios como un Dios nacional, ¿no? Aquel Dios que defiende de las otras naciones y por lo tanto mi Dios es más fuerte que tu Dios. Y sin embargo el pueblo de Israel sufre también derrotas, ¿no? Pero no se abre a la perspectiva de decir, mi Dios quizás no es tan fuerte como los dioses extranjeros, sino que se va sintiendo llamado a comprender a Dios en un sentido. Donde encuentra un límite para Dios, se intuye llamado a superar ese límite. Porque si Dios encuentra un límite, no es Dios. Y por lo tanto, la comprensión divina siempre empuja, ¿no? como es la fe, ¿no? Empuja la razón a comprender más profundamente quién es Dios. Y por lo tanto, el Dios nacional se volverá un Dios universal. Un Dios que ha creado todo lo que existe, un Dios que es capaz, sobre todo desde la perspectiva de la vuelta del exilio, ¿no?,
un Dios que es capaz de valerse del emperador extranjero para hacer el bien a su pueblo. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todas las naciones de la tierra, dice el segundo libro de las Crónicas, el emperador Ciro. Y me ha mandado que reconstruya en la ciudad de Jerusalén un templo para Él. El que pertenezca a este pueblo, que sea su Dios con Él y que suba. Entonces pone en boca del emperador Ciro, como si fuera prácticamente la mayor de las obras de su imperio, siendo que conocemos muy bien por la historia y por la arqueología la grandeza del imperio persa, ¿no? Pero como que su gran obra hubiera sido la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y por lo tanto Dios se ha valido de un emperador extranjero para hacerle el bien a su pueblo. Por lo tanto, Dios supera todo signo de opresión a su pueblo, valiéndose incluso de aquellos que humanamente podrían hacerle daño. Entonces, la comprensión, el paso de esta comprensión de un Dios simplemente nacional a un Dios universal, un Dios que no puede ser limitado en su plan, un Dios que en la elección de Israel ha manifestado una obra que no puede ser destruida. Y por lo tanto, un signo muy profundo de lo que la realeza de Dios significa, en que Dios permanezca y reine para siempre. La dimensión escatológica de la realeza divina, quizás presente en estos salmos reales, encuentra una expresión todavía más sólida, más clara, en los textos de los profetas relativos a la restauración postexílica, mientras la antigua concepción del reino será retomada y reforzada en la línea teocrática presentada por el cronista, por los libros de las crónicas, basados sobre todo, digamos, en esta perspectiva sacerdotal, ¿no? En la centralidad del templo y del culto. Pasará también a una línea abierta, ¿no? Por el llamado Deutero Isaías, ¿no? Que afirmará en los textos que testimonian la apocalíptica naciente, sobre todo entre los capítulos 24 y 27, donde se percibe el esbozo de una concepción futura, trascendente y cósmica del reino de Dios. Entonces, vamos avanzando en la experiencia de la fe, en la comprensión de lo que el reinado de Dios realmente significa. Dios no está limitado en su reino a las fronteras del pueblo de Israel. Dios no está limitado ni siquiera a todos los reinos de la tierra, como decía Ciro, sino que Dios es el emperador de todo el cosmos. Y por lo tanto, su realeza se expresa en el gobierno de toda la creación. ¿Qué decía el judaísmo antiguo? ¿En qué lugar estamos al momento de preguntarnos acerca del reino de Dios en el paso hacia el Nuevo Testamento? En continuidad con el Antiguo Testamento, el judaísmo antiguo expresa la idea del reino de Dios utilizando los predicados atribuidos a Dios y los verbos asociados a su obrar. Es decir, sigue adelante en esta comprensión expresada en la obra del que gobierna, del rey, ¿no? Aquello que conoce, aquello que comprende acerca de Dios. Y sin embargo, los sustantivos relativos al tema toman consistencia y aparecen con mayor frecuencia en los textos, incluso si todavía están lejos del triunfo que reclamarán en el Nuevo Testamento. Es decir, todavía hay una comprensión muy parcial, pero empezamos a ver ciertos chispazos, ¿no? De comprensión de lo que el reino de Dios, en este sentido cósmico, realmente significa. El libro de Daniel, sobre todo, ilustra muy bien la promoción del sustantivo Malhutá, es decir, el reino, ¿no? En referencia a Dios y la orientación escatológica que se le da. Es decir, nos abrimos a comprender en un sentido trascendente lo que el reino de Dios realmente significa. No territorio, no gobierno, no ejército, no administración de justicia, no simplemente los elementos propios del gobierno terreno, sino que una comprensión trascendente de lo que el gobierno, de lo que la realeza de Dios significa, ¿no? Entonces las concepciones relativas al reino no tienen nada de uniformes en este momento.
No hay una comprensión uniforme, no hay una comprensión, una intuición ordenada, digamos, respecto de lo que el reino significa en este tiempo del judaísmo antiguo, ¿no? Y conocemos algunas de sus expresiones. Entonces, junto con la soberanía actual y duradera de Dios, en virtud de la creación y de la iniciativa que ha tomado de constituir a Israel como su pueblo, el reino es concebido, sobre todo en la apocalíptica, también como una realidad que ha de venir. Entonces, aquí nos abrimos a la comprensión de que en el límite de lo que un reino en su sentido temporal significa, que nos abrimos a esta perspectiva de que el reino de Dios es una realidad que está por venir, es decir, que está íntimamente vinculado a la esperanza de la que hemos estado hablando, ¿no? Hay algunos textos que se refieren especialmente a esto dentro de los manuscritos de Qumran, referidos en el cuarto rollo, digamos, referidos a la liturgia angélica, ¿no? Y la plena realización del plan de Dios inaugurará un estado de felicidad definitiva para el pueblo de Dios, para toda la humanidad y para toda la creación. Es decir, empezamos a expresar en los textos, en la comprensión teológica del pueblo de Israel, en las categorías del reino, lo que realmente significa esta presencia y esta acción de Dios en la historia del hombre. En particular, el modo en que es representado este reino escatológico varía mucho respecto del ambiente o del escrito en el que se encuentra, ¿no? A veces la transformación respecto del mundo presente se acentúa a un punto tal que el reino futuro es percibido como la realidad de un más allá celeste, ¿no? Es decir, hay una comprensión de una realidad que tiene una característica más plenamente trascendente, ¿no? Como aparece en algunos de estos textos del judaísmo antiguo, como la Asunción de Moisés, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, el horizonte permanece terreno. Es decir, este paso a una comprensión trascendente de lo que el reino de Dios significa está aquí todavía en un tira y afloja, en una tensión en el intelecto creyente del pueblo de Israel. Incluso si la soberanía de Dios se establece sobre todos los hombres, la centralidad de Israel se acentúa fuertemente. Es decir, y lo leemos también en los textos bíblicos, ¿no? Los signos del final de los tiempos, los signos del reinado de Dios están dados en la profecía de Isaías por todos los pueblos que subirán al monte Sión, e irán a escuchar las palabras de Dios, e irán a alabar a Dios en su templo. Entonces, la centralidad de Israel, el monte Sión, vértice del cielo, es decir, la ciudad del gran rey. Israel sigue siendo el centro. Entonces, hay una comprensión que se va volviendo universal, pero que sigue teniendo un centro terreno. Entonces, el empuje, el impulso para comprender este sentido del Israel, no solamente como la nación, no solamente como el monte, no solamente como el templo, no solamente como el punto focal al cual peregrinar, ¿no? Sino que el paso a comprender este Israel en un sentido trascendente está aquí empezando a excavar el túnel. Jesucristo lo deja muy claro en el Evangelio. No se anda con chicas ni con indirectas. Dice muy claro cuáles son las actitudes propias de aquel que tiene fe, de aquel que expresa con su propia vida que Dios reina. Se percibe un discurso acerca de un reino sapiencial, ¿no? Porque es un reino que finalmente apela a lo más esencial de las potencias humanas. Apela a la libertad del hombre para que diga, sí, yo quiero servir. Servire Cristo, regnare est. Entonces, esta comprensión de que el querer servir a Cristo es la expansión de su reino, es el reinado verdadero. Comprende esta realidad, ¿no?, de un reino sapiencial, en el sentido de que apela a la sabiduría humana, a que pertenecer al reino, servir a Dios, es el signo de la expresión de la verdadera identidad. Entonces, el concepto reino de Dios se ve, en el concepto reino de Dios se ve una expresión simbólica que indica la fuerza del Espíritu y la vida nueva que suscita.
Es decir, bajo la categoría del reino de Dios se comprende la transformación del corazón, se comprende la conversión, que es la gran obra, es el gran milagro de Cristo, la conversión de los corazones. El reino representa la sabiduría actual, pero la soberanía actual y permanente de Dios, en la que se participa por medio de la virtud, la justicia, la libertad. Se trata entonces de un reino ético, de un modo de vida para el ahora. Ve y anuncia a los hombres este modo de vida, le dice el ángel a Pedro cuando lo saca de la cárcel. Entonces, más, de un modo de vida para el ahora, más que del anhelo de una vida para el futuro. Es decir, algo que convierte el corazón hoy, que otorga una convicción, que construye en el corazón del hombre una convicción para el hoy. La tradición sinóptica lleva a reconocer en el pensamiento de Jesús un cambio radical en la cualidad del tiempo. Con Jesús se ha manifestado la plenitud del tiempo. La promesa se ha vuelto realidad. La experiencia de una novedad radical se ha realizado y hay testimonio de ella. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ese es el contenido del testimonio cristiano. Lo que se ha visto y lo que se ha oído. El testimonio de aquellos que han conocido a Jesús, de los apóstoles, que ha sido transmitido de generación en generación con fidelidad, como la tradición de la Iglesia. Y por lo tanto, el reino de Dios es una grandeza escatológica, cuya realización inaugurada conlleva una coronación que todavía ha de venir. Es decir, volvemos a utilizar las categorías propias del reino, aquello que corona, ¿no? Aquello que está en la punta de la cabeza, ¿no? Como las coronas que se robaron del Louvre el domingo, digamos, las tiaras. La corona es la guinda de la torta, ¿no? Es decir, el reinado de Dios, cuando el hombre vuelva plenamente su corazón a Dios, cuando la humanidad vuelva el corazón a Dios plenamente, Dios manifestará la plenitud de su reinado. Tercero, la referencia salvífica. El teocentrismo, la escatología y la referencia salvífica. Entonces, generalmente los verbos usados con el término basileia tienen un vínculo estrecho con las ideas fundamentales de don, de heredad, de pertenencia, haciendo de basileia una categoría soteriológica. Es decir, el reino de Dios significa una pertenencia a Cristo. Significa una categoría de salvación plena. El reino visto más como un don que como una exigencia. Es decir, nosotros podemos querer expresar y tener la convicción de que es necesario expresar la realidad del reino de Dios en un modo particular de vida. Pero eso no niega, sino que se somete, en primer lugar, a la conciencia de que el reino de Dios es un don. La primacía de la gracia. Es en realidad la categoría salvífica esencial de Jesús de Nazaret. Y esta dimensión salvífica aparece claramente cuando se considera a los destinatarios del reino de Dios, tanto implícitamente en los encuentros de Jesús con las personas, como directamente en las palabras de Jesús. Y aquí entramos a la comprensión más plena de lo que significan esos encuentros sanadores, salvadores de Cristo con aquellos que ponen su esperanza en Él. Dios ejercita su poder para socorrer a los pobres y pone entre los beneficiarios de su acción a los publicanos y a las prostitutas, a los niños y a cuantos se les asemejan. Quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y por lo tanto, la expresión de esta pequeñez humana a la que Dios se acerca tiene la intención de manifestar que el reino de Dios es una categoría de don, una categoría de gracia. No hay un mérito humano por el cual el reino de Dios se instaure. No hay un mérito, hay una iniciativa divina que Cristo en su plena humanidad ha expresado para convertirse en ejemplo para nosotros. En la medida
en que su condición socio-religiosa los hace pequeños, estos destinatarios son los beneficiarios inesperados de la acción de la gracia de Dios. ¿Quién quedó más desconcertado con la predicación de Jesucristo que los fariseos? Porque él comía con publicanos y con prostitutas. Pero son una expresión de que la salvación es, aunque es esperada en el corazón de los hombres, es inesperada en el sentido de la gracia. En el sentido de que lo que Dios viene a ofrecer, nadie podría haberlo esperado plenamente. Nadie podría haberlo comprendido si Él no lo hubiera manifestado. Y por lo tanto, la categoría del reino de Dios es una categoría que solo Dios puede revelar. Por mucho que nosotros queramos ponerle todas las expresiones materiales que puedan significarlo. Si la participación en el reino de Dios no depende de algún mérito, sino de la libre iniciativa de Jesús, reluce un vínculo con la doctrina paulina de la justificación, de lo que entendemos por la justificación, por la fe en la doctrina de San Pablo. El reino de Dios y el tiempo, esta categoría del reino de Dios que Jesucristo inaugura en plenitud, ¿cómo se relaciona con la categoría del tiempo? La predicación de Jesús referida en el reino de Dios, tanto en el futuro como en el presente, mantiene ambos tiempos juntos como expresión del mensaje de Jesús. Es decir, que el reino está ya presente y que el reino ha de venir. Son dos categorías que en la predicación de Jesús no pueden separarse. Son dos caras de una misma medalla. El tiempo presente y el futuro, en la persona de Cristo, referidos a la categoría del reino, son dos caras de una misma medalla. La originalidad de Jesús se ve más acentuada cuando vincula el reino de Dios con el presente. ¿Por qué? Porque es Él el reino de Dios y Él está aquí. Y por lo tanto, no hay nada más inesperado que la categoría de presente del reino de Dios que Jesucristo utiliza, porque Él está aquí. El reino de Dios está en medio de ustedes. Que uno lo puede decir en el sentido del reinado, en el corazón de los hombres, en la convicción de los hombres, en el actuar de los hombres, en la convivencia humana. Pero el hecho de que Él esté aquí hace que la predicación de Cristo respecto de la presencia del reino sea absolutamente inaudita. Entonces, la insistencia sobre el presente del reino es fuerte, tanto en las parábolas como en los exorcismos, como signos de que el reino de Dios ha alcanzado a la generación presente. Si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. En la afirmación de que el reino está aquí entre vosotros. Y por eso empezamos a comprender esta idea de que la categoría del reino de Dios o los evangelios sinópticos finalmente se identifica con el mismo Cristo. Porque Él es el reino y Él está aquí. Y eso es lo que finalmente transforma el corazón del hombre. También en los textos donde el reino es presentado como algo grande que se manifiesta en el presente, como la bienaventuranza de los testigos oculares, ¿no? Bienaventurados ustedes, porque muchos antes que ustedes quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo vieron, y no lo oyeron. Y la interpretación del actuar de Jesús como realización de las promesas proféticas. Y además, en las parábolas, en que bajo la forma de un contraste entre el inicio y el fin, abren el espíritu del lector de los evangelios a la actualidad discreta pero eficaz del reino, tales como la semilla que germina, el grano de mostaza, la levadura, que habla de algo que está aquí hoy, comenzando a actuar y que habrá de llevar a una plenitud, a un crecimiento absolutamente desbordante, ¿no? Entonces, ya el germen ya está aquí, el germen ya está surgiendo, la levadura ya está haciendo subir la masa. Entonces, esta conciencia de que el reino está presente aquí, de que ya está actuando, ¿no lo veis? Entonces, esa conciencia es muy propia
y es muy exclusiva de la persona de Jesús. Y a la vez no se puede relegar la dimensión futura del mensaje de Jesús, su escatología. Por muy importante que sea esta realidad presente, no podemos despreciar, no podemos dejar en segundo lugar lo que Jesucristo habla en sentido escatológico respecto del reino. Y así encontramos el anuncio de la venida del reino con poder en el Evangelio según San Marcos, las 3 bienaventuranzas fundamentales en Lucas, los pobres que verán el reino de Dios, los que tienen hambre que serán saciados, los que lloran que serán consolados, las peticiones en la oración del Señor, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, hay una perspectiva de futuro. Jesucristo habla acerca de lo que la perspectiva de futuro significa. La referencia al banquete del reino, las advertencias sobre la entrada en el reino, ¿no? El ojo que te hace pecar, y el rico para quien es difícil entrar, más que pase el camello por el ojo de la aguja, ¿no? Jesús no deja de lado la intervención futura de Dios, como confirman también la manifestación del Hijo del Hombre que debe venir y la insistencia en el juicio. Es decir, el reino de Dios se expresa en el ejercicio de Dios de la justicia. Y por lo tanto, hay una perspectiva de la presencia del reino que despierta al hombre la mirada hacia el futuro. La continuidad entre el reino presente y el que ha de venir está asegurada por el hecho de que Dios mismo está actuando. El Señor actúa. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Es decir, hay una permanente acción de Dios que expresa el reino. No es simplemente aquello que Dios va a hacer en el futuro. No es simplemente aquello que Dios ya ha hecho. Es lo que expresa el hilo rojo, ¿no? Que atraviesa toda la historia. La presencia y la acción de Dios que explica, que le da sentido a toda la historia. Y es por esta razón que la realidad escatológica se da ya en el presente y que este presente, marcado por la irrupción de la salvación divina, debe desembocar en el porvenir que representa la plenitud. Es decir, el ya pero todavía no. Es decir, una apertura a descubrir siempre con admiración que el reino que ya está en medio de nosotros es siempre más grande de lo que nuestras expectativas tienen. Las relecturas postpascuales de este tema, del tema del reino de Dios. Y con esto vamos cerrando. Los usos de la temática del reino en los escritos del Nuevo Testamento, incluidos los evangelios, dejan ver sobre todo 2 insistencias particulares. Primero, una valoración del vínculo de la ética con el reino y una relectura cristológica. En Mateo se afirma que la entrada en el reino se abrirá solo a quien se somete a las exigencias de la conversión. En Pablo se expresa la misma conexión por medio de la imagen de la heredad, paralela a la de la entrada, ¿no? A la de la puerta para entrar en el reino. A los viciosos les será negada dicha heredad. El reino entonces es visto manifiestamente como la recompensa final y el lugar de los elegidos, considerado en modo análogo a la grandeza del más allá, puesto que la admisión no puede realizarse sin la transformación radical de las condiciones presentes de la existencia. Es decir, si el reino es plenitud, si el reino es aquello que sobrepasa, que es trascendencia de todo aquello que nosotros vivimos, no puede sino significar transformación, no puede sino significar conversión, no puede sino empeñar la libertad del hombre para poder participar en él. Porque si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, es en el ejercicio de esa imagen y semejanza de Dios que podremos plenamente participar de su reino. La base cristológica, fruto de la exaltación pascual, es decir, la comprensión de que el reino de Dios es el mismo Cristo a partir de la exaltación pascual, en Mateo aparece en la fórmula reino del Hijo del Hombre, aquel que vendrá a juzgar.
En Lucas, la cristología es manifestada por la insistencia en el título de Señor y en el vocabulario real, pero también en el modo en que se consolida entre ellos el anuncio de Jesús y el del reino de Dios en la misión cristiana. Es decir, los Hechos de los Apóstoles, que son la continuación del Evangelio de San Lucas, son la expresión de lo que significa el reinado de Dios, de cómo el Espíritu conduce la predicación del Evangelio, de cómo suscita en el corazón de los hombres la plena comunión, de cómo resuelve las dificultades de la comunidad, de cómo orienta al pleno conocimiento y a la comprensión plena de la propia misión. En la literatura epistolar, la soberanía pascual de Cristo puede ser expresada directamente por el vocabulario o por los signos reales. Y en modo más indirecto, la autoridad real del Hijo se resalta a partir de su asociación con el mismo Dios. Es decir, la comprensión de que Cristo es Dios, de que aquel que primero era reconocido como un maestro, como uno que hablaba con autoridad, ante el cual se despierta la pregunta acerca de si no será el Mesías, pero la comprensión plena de que es Dios mismo, de que es el Hijo de Dios encarnado, finalmente es la expresión más plena de que el reino de Dios es su reino y de que la predicación del Evangelio que transforma el corazón de los hombres es el modo en el cual Cristo reina en el corazón humano. Y en la cumbre de la relectura cristológica se habla del reino de Dios y del reino de Cristo de manera que ya no se pueden distinguir el uno del otro. Es decir, hemos llegado al punto en el cual la obra de Cristo es reconocida plenamente como la obra de Dios. Que la obra de Cristo es la expresión que el corazón humano tanto había querido conocer de la voluntad divina en el momento en que todo lo creó. Y por lo tanto, el reino de Cristo es el reino de Dios. Y estas tendencias continuarán después en la literatura cristiana del siglo II, en los padres apostólicos, en Justino de Roma, en Ireneo de León, y así para adelante. La comprensión del reino de Dios va produciendo en estos padres, que son aquellos que están también a la base de todo el desarrollo inicial de la teología cristiana, nos va haciendo comprender lo que el reino de Dios verdaderamente significa, con todos los ensayos, con todas las, con todas las propuestas y también con todos los errores, justo hoy día se está haciendo en la Universidad Católica un congreso sobre Gustavo Gutiérrez, y la teología de la liberación, y bueno, eso, otros temas, Sí. Bien, yo quedo hasta aquí.